Buenas tardes, pueblo. Dios me lo bendiga. Una tarde más, estamos en victoria porque estamos escogidos por Cristo Jesús. Dice que dirige nuestros pies a su obra, a su casa. No es nada por casualidad, Él es el que impone la fe en nosotros para que nuestros pies caminen a su obra, a su palabra, que es la que trae edificación y va a construir nuestras vidas. ¿Tú lo crees así? Porque para seguir arrebatando cositas en el nombre del Señor, lo primero que tenemos que tener es un ingrediente. ¿Cuál ingrediente es? Fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. El que piense que no va a recibir, ya su fe ha sido ya defraudada, porque ya lo dispuso en su corazón que va a recibir. Pues nada, vemos que muchas veces los pensamientos traen vida, y los pensamientos en la vida del creyente, papá que escurriña los pensamientos, incluso cuando estamos dormidos y va edificándolo y estructurando, a veces podemos entristecer a papá, o podemos tener un papá contento. ¿Qué es un papá contento? Que te ve que tienes anhelos por su casa, que tienes anhelos por su obra, que tienes anhelos por sus intereses, que estás en tu casa, estás escuchando alabanza, que tu interés es más leer la palabra que verte una novela, ¿verdad? Hay personas que invierten más en las cosas de Dios, ¿verdad? Yo no sé si te pasa, ayer o antes de ayer me contaba un chico que yo estoy en mi casa y no paro de leer, no paro de ver, de escuchar alabanza, no veo la televisión. Bueno, pues buena cosa deseas, porque el mundo ya se encargará de darnos lo otro, ¿verdad? Pero ¿qué nos demanda a nosotros en la vida de un creyente? Porque a veces queremos poner a un Dios simple, a un Dios común, y el Señor siempre nos dice que lo pongamos en el primer lugar, ¿verdad? Hoy el enemigo, como sabemos, comparte también de la palabra, pero la transversa a su forma, ¿verdad? Hoy cogemos pasajes que tenemos la libertad, y la libertad en Cristo Jesús, pero la libertad, ¿cómo la asimilo yo en mi vida? ¿Qué hago con mi libertad? ¿La libertad mía es transgredir las cosas de Dios? ¿La libertad mía es que mi padre se sienta defraudado? ¿La libertad mía es que yo peque libremente? ¿Cuál es la libertad de un creyente? Esa es la libertad. Un principal palabra que viene dice que el que tiene temor no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. ¿Qué significa eso? Cuando tú conoces el amor de Dios, cómo nos cubre, cómo nos viste, cómo nos capacita, cómo nos llama, ese amor despierta hasta los muertos, ¿verdad? Pero cuando no lo sabemos, tememos, porque nuestra vida no está en el orden que Dios lo agrada, y sabemos que hay un Espíritu Santo dentro de nosotros que nos va a redarguir a toda verdad, ¿verdad? Y sabemos que no estamos bien. Entonces, todavía no hemos sido perfeccionados en el amor de Dios. Nosotros tenemos que avanzar al supremo llamamiento en Cristo Jesús. ¿Quién tiene el llamamiento? ¿El pastor? Angelina nada más, la anciana, Lorena, Miguel. Que levante la mano quien tiene un llamamiento aquí. ¿Para qué tenemos ese llamamiento? ¿Para cargarle las responsabilidades a otros? Tú has estado en tu casa, no sé si cuando llega familia, ¿verdad? Cuando llegan hijos, ¿verdad? Cuando llega gente de exterior, ¿verdad? Y a lo mejor tú en la casa eres el único que trabaja, ¿verdad? ¿A qué causa? Tú pagas en la casa, tú pagas la luz, tú pagas el agua, tú trabajas, tú llegas por la noche.
y ves siempre la gente acostada, tirada. ¿Tú qué piensas? ¿Qué habla la palabra sobre la flojera? Sobre las personas que son vagas. El que no trabaje, que no coma. Entonces, si yo vengo a participar de la comida de Cristo Jesús, es porque voy a dar de esa comida. Porque así como Dios multiplica, la palabra se tiene que multiplicar en nosotros. De esta palabra que yo voy a recibir esta tarde tiene que haber una multiplicación, tiene que salir esas 12 canastas, ¿verdad? Que los discípulos reparten y no es como el mundo, reparte, se lleva la mejor parte, ¿verdad? No se hace como en el mundo, sino que repartimos, porque el amor todo lo puede, todo lo sufre, el amor se da. Y no solo eso, sino que si pensamos en el mundo, la gente del mundo dice, lo doy todo y me vengo de vacío. No, la canasta no se agota, porque de tu interior correrán ríos de agua viva. Hay una palabra que se lanza en la vida, pero crea un efecto en ti, que produce un crecimiento, produce una multiplicación, produce una alegría, un amor con tu novio. ¿Tú sabes que tú tienes un novio? ¿Tú sabes que el novio está vistiendo a la novia? ¿Verdad? En el mundo la novia elige el traje, ¿verdad? En este no. Porque quizás nos vistamos de la manera que no debemos. El Señor tiene una vestidura blanca tan bonita, tan resplandeciente. Ahí no hay mancha, ahí no hay llanto, no hay dolor, no hay peso. ¿Cómo será esas vestiduras? Porque las veremos en cuando este cuerpo corruptible se convierta en uno incorruptible, y allí veremos, ahora veo un poco nublado con el que mira un espejo, ¿verdad? No veo claramente, pero un día veremos claramente y veremos la obra tan perfecta que está haciendo Dios en nuestra vida. Y sobre todo que cuando yo pienso, porque este cuerpo es corruptible, y ya lo decía Pablo, dice, a veces hago cosas que no quiero hacer, ¿verdad? Pero abogado tengo, ¿verdad? A lo mejor estamos arriba y tú y yo vamos a saber que hay momentos en nuestra vida que no lo hemos hecho bien, ¿verdad? Pero es que el Padre no te va a mirar a ti, va a mirar a Cristo Jesús en ti, porque estamos revestidos en Cristo Jesús. Y Él nos dio la victoria en Él, ¿verdad? Por eso dice la Escritura, Él levantó mi cabeza, ¿verdad? Qué bonito. No podíamos verlo conseguido sin Jesús. No hay hombre, no hay un salteador que pueda entrar en el establo. Solo hay una puerta y es Cristo Jesús. Y cuando somos de Cristo Jesús, somos su propiedad. Y Cristo Jesús quiere unirnos completamente en Él por el conocimiento y el conocimiento de su palabra. Papá, como tú y yo somos uno, que ellos sean uno con nosotros. ¿Qué unión debo de tener yo con Dios? Yo no veo a Jesús descender de ahí arriba, ¿verdad? Y preocuparse en el dinero, preocuparse en las cosas vanas, materiales, que no significa que no te preocupes, ¿vale? Porque Él no hace sobrio en todas las cosas. Pero cuando quitamos a Dios del primer lugar, lo ponemos segundo, tercero o cuarto. O cuando tenga tiempo. Eso no le agrada al Señor. Y entonces, en vez de estar uniéndome al Señor, me estoy separando de Dios. Yo te recuerdo que hay un día y una hora, hay un reloj que... ¿Has visto los relojes de arena cuando se da la vuelta? Se va gastando, ¿verdad? Hay un tiempo. Va a llegar la gran tribulación.
Va a llegar el arrebatamiento. Pero ¿nos iremos todos? ¿Tú eres pueblo de Cristo Jesús? Yo siento y creo en mi corazón que soy pueblo de Cristo Jesús. Si no me voy con Él porque venga ahora, dormiré en Cristo Jesús y esperaré su llegada y de todas formas los muertos se levantarán primero y podré sentarme en primera línea a ver el espectáculo del Señor. Pero, ¿y si cuando estemos todos ahí arriba veamos que muchas vidas se quedan aquí porque deben de ser limpiadas sus ropas? ¿No dice eso la Escritura? ¿Tú quieres quedarte al último momento? Yo no quiero. Tiene que ser duro porque la palabra dice que se levantarán en contra de ti. Y serás salvo solamente cuando se te corte la cabeza. Habrá multitudes que te saquen públicamente. Reniega de tu Dios, o sea, será perseguida la vida cristiana a los cristianos. Y hay una prueba de fe. El Señor la sabe y la avisa. O niegas a tu Dios, te cortamos la cabeza. Solo podrán ser salvos aquellos que su confianza en ese día y en ese momento descansen en el Señor. Pero hay algo preocupante. El Espíritu del Señor no está ahí. Si ahora en la vida cristiana que está lleno del Espíritu Santo te cuesta, ¿cuánto más aquel día, en aquella hora? Amén. Para eso nos preparamos, para no verlo. Pero Jesús es tan enamorado de nosotros que por algo está escrito. El Señor no quiere que nos perdamos. El Señor quiere que todos alcancemos ese bonito llamado y ese bonito lugar que tiene preparado. Él se fue hace mucho tiempo. Ha tenido tiempo de ponerte los cuadritos en la casa, de adornarte, de pintarte, de preparar una gran fiesta, de preparar un buen vino. Yo quiero estar en esa fiesta. Pero claro, hasta los invitados necesitan vestirse adecuadamente en el día de la boda. ¿Veía el pasaje del que estaba vestido inadecuadamente? ¿Por qué no estás vestido adecuadamente para la boda? ¿Quién te hizo pasar? Hay gente que se cuela, en cualquier lado, que todo es gratis. La salvación es gratuita. Está al alcance de cualquier ser humano. Pero las vestiduras solo son por fe y por obra. Lo malo es que allá no se pueden volar. Dime. Lo malo es que allá no se pueden volar. Allí no. Allí dice que son echados al fuego, de allí van a caer en un lugar. Lo malo es que la eternidad es para todos. Para el justo y para el injusto. Pero en dos diferentes lugares, ¿verdad? El mundo que te vende. ¿No habéis escuchado? El infierno. Allí está la fiesta, el sexo y rock and roll. Pues mi pueblo perece por falta de conocimiento, por ser un ignorante. Léete la Biblia. Quizá no te guste esa fiesta. Describe un sitio donde ardaremos eternamente. Buscaremos la muerte y no la hallarás. Está preparado para el enemigo, para sus ángeles y para todos los que creyeron en ellos. Y algunos, dice la Escritura, que están guardados para ese día. Pero es por tener la mente cauterizada en cosas que son en contra de Dios.
Pero nosotros podemos ser libres en Cristo Jesús, de rompe hasta generaciones de maldiciones que están sobre nuestras vidas, si verdaderamente creemos en Él. Es que mi padre, es que mi madre hacía esto, eran pecadores, es que mi padre era una prostituta, es que mi madre era un borracho, es que practicaban brujería, todo lo rompe Cristo Jesús. Si verdaderamente creemos en Él, pero si no lo hacemos, no solamente está sobre tu cabeza esas consecuencias de tu vida, sino sabrá Dios lo que tú arrastras de tu pasado. Por eso tenemos que acudir a Cristo Jesús para que sintamos esa descarga, que solo puede hacerla Él. Yo sentí un alivio, un peso en mi vida, fuera de mí. Yo no sé si tú lo sentiste, ¿verdad? Y espero que hayas sentido la descarga en Cristo Jesús, pero con conocimiento, ¿verdad? Yo recuerdo un chico que conocí, por fe recibió al Señor, ¿verdad? Y un día llevaba yo un grupo de chicos y pasó por una farmacia y le dice a la farmacéutica, oye, que todavía me debe los 80 euros, y se pone, Cristo me perdonó, Cristo me... No, restaura. Las deudas no le gusta a nadie. Yo no sé qué hombre de Dios un día me predicó sobre este mismo ejemplo, pero me pareció curioso que después de la noche, en una cena comiendo con él, contaba un testimonio parecido. Pero él le aplicaba la palabra en otro, pero no se la aplicó a él. Es que me cogió uno que le debía cuando yo entré en la cárcel y me dijo, y yo le dije que Cristo me había perdonado. Pero por la tarde le estaba diciendo a otro que restaurara. Nosotros como creyentes somos los primeros que tenemos que aplicarle la palabra. Yo recuerdo a aquel hombre que debía tanto al rey, que no conseguía pagarle y fue llamado adelante del rey. Y él llorando que tuviera misericordia, ¿verdad? Porque iba a ser el esclavo y su familia seguramente fuera vendida. Y el rey halló misericordia en ese hombre y le perdonó él y su deuda. Pero ¿qué hicimos rápido nosotros? A coger al cuello al que debe, de coger del cuello al que me ofende, coger del cuello al que roba, al que miente, al que critica, habiendo sido yo antes un deudor, un pecador de la pradera. ¿Tú eres un pecador de la pradera, que sí? Yo lo sé porque la palabra dice que nos pasó de muerte a vida. Entonces yo era un deudor y aparte en la cruz pagó toda mi deuda Cristo Jesús. Pero si yo ahora cojo a mi consiervo, a mi hermano y no tengo soporte con él, me roban pero no perdono. Me critican, pero... ¿verdad? Que cogemos los textos rápidos. Quien critica a un siervo de Dios le va a caer encima un rayo, ¿verdad? Pero yo no aplico la palabra en mi vida. Yo sí puedo hablar de ti. Tú no puedes hablar de mí. Biblia de Satanás. Aquí tenemos todo un gran sumo sacerdote y todos tenemos que dar cuenta de arriba. Y la palabra nos la tenemos que aplicar nosotros mismos. Si eres deudor, dice las Escrituras, tú que eres más maduro, antes de pasar al alforí y la ofrenda, si tiene tu hermano algo en contra de ti, o sea, no soy ni yo, porque hay cristianos que dicen, yo no fui el que fallé, que venga él a pedirme perdón. ¿Verdad? Pero el maduro dice que va a restaurar con esa vida. ¿Qué nos ha sucedido? ¿Por qué hemos llegado a esto? ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la verdad?
A veces tu verdad está en manos del enemigo. Porque si tuviera la verdad de Cristo Jesús, todo se olvida. De lo que perdone, será perdón. Como mida, será medido. Yo le pongo, ahí todos los atletas estos, ¿cómo se llaman los atletas estos que saltan el palito ese? Que van corriendo, yo. Cuando lo tengo que saltar yo me lo pongo así debajo. Pero cuando lo tienen que saltar otro, se le pongo los niveles muertos. El que sea más bajito, que suba. El que sea más alto, que baje. Para que todos estemos, como dice Angelina, no te vayas a poner ahora a andar. Alexander, tú que eres muy alto, no te vayas a agachar a mi estatura que se te va a quedar la bisagra cogida. El Señor cuenta mucho las intenciones. Él dice que no vino a limpiarlo de afuera del plato, sino vino a limpiarlo de adentro del plato. Entonces viene a limpiar los discernimientos de nuestra vida, a romper estructuras, edificaciones que nos conlleva a errar mal. ¿Tú lo haces todo bien? Casi todo, ¿no? Yo muchas veces cuando me despido de mis amigos siempre les digo, sé bueno. Se quedan todos riéndose, mirándome. Y digo, yo lo intento. Inténtalo por lo menos. ¿Verdad? Intentémoslo, por lo menos. Si nos lo proponemos, pues en vez de caer 10 veces, caemos 7. Pero si no nos lo proponemos, ¿cuántas veces participará el enemigo en nuestras vidas? ¿Verdad? Bueno, vamos a entrar en la estrategia del cielo. Tenemos que poner nuestra mirada en el cielo para no ser engañados, para no ser turbados, para estar firmes en las Escrituras, porque nuestro Señor Jesús denunció al enemigo, denunció su estrategia como un buen militante del reino de los cielos y nos mostró su maldad. Él aguantó látigo, aguantó castigo, aguantó persecuciones, aguantó una corona de espinas, aguantó unos clavos y estando arriba dijo, todo ha sido consumado. Y esa cruz no era de él. ¿De quién era esa cruz? Nuestra. Entonces nos mostró lo que quiere hacer el Señor, lo que quiere hacer el enemigo contigo. Eso era tuyo, eso era mío. Y el enemigo siempre quiere hacer las cosas públicamente, quiere derrotarte, quiere hacerte caer, tú no puedes conseguirlo, sino el Señor te dice, levántate y camina hacia adelante. Todo lo puedes en Cristo Jesús, todo lo puedes. Evidentemente tenemos que esforzarnos. Bueno, ¿qué palabra estamos? Estamos en el segundo tema, en las estrategias del cielo. ¿Tenemos estrategias del cielo? ¿Cuál era el versículo principal de estos estudios? Josué 6, del 1 al 4, la toma de Jericó. Vemos los parámetros que marca el Señor para una conquista. Si nosotros no tenemos estrategia del cielo, si nosotros no tenemos la mirada puesta en los cielos, a la hora de conquistar algo, ¿cómo vamos a querer conquistarlo? A nuestra manera, a nuestros pensamientos. Y en el Señor todo es más fácil, hacerlo conforme a Él nos dice, ¿verdad? Las estrategias del cielo, según la Biblia, son planes, principios, métodos divinos revelados por Dios para guiar a los creyentes hacia la victoria, la salvación y la sabiduría. Esto va a conllevar varios puntos. Incluye la obediencia a la palabra. Incluye la guía del Espíritu Santo. Incluye la oración. Incluye la fe. Incluye la adoración y la renovación de la mente.
¿Aplicamos estos parámetros en nuestra vida? Porque no puedo militar en las cosas de arriba si mi mente está en las cosas naturales. Antes de presentarnos en una batalla, ¿qué tenemos que hacer? Prepararnos, capacitarnos, estudiar al oponente, ¿verdad? Todavía vivimos, aleluyita, y no hemos estudiado al oponente. No sabemos en el lugar donde nos vamos a meter y la lucha que vamos a conllevar. Llevo un antibala puesto porque tú sabes que vas a recibir balazos, ¿no? Tengo armas en mi mano. Efesios 6, 10, 18. La armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceros en el Señor y en el poder de su fuerza. Y vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes en contra de las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con las corazas de justicia, y calzaos los pies con el presto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración, súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Yo pensaba que yo estaba militando en las zonas naturales y la pelea no es contra carne ni sangre, son contra principados, potestades, huestes celestes que se mueven en las zonas celestes. ¿Dónde me tengo que mover yo para poder ver contra quién batallo en las zonas celestes? Dios no tiene que echar ese cloririo en los ojos para militar conforme Dios quiere y no militar más en lo natural. Yo soy capaz de pelearme con mi hermano, soy capaz de pelearme con mi padre, con mi madre, con mis hijos, sin saber con quién verdaderamente estoy peleando. Y en vez de acercarme a apagar fuego, estoy incendiando fuego. Por eso Jesús dijo, ya el pecado no tiene poder sobre vosotros. Por eso el padre del hijo pródigo, cuando la ley era a un hijo desobediente apedrearlo y matarlo, cuando lo vio venir, corrió hacia su hijo. Él sabía con quién están peleando, que no era mi hijo, sino era lo que estaba dominando a mi hijo. Mi hijo ha pasado de muerte a vida, hoy es un día de hacer fiesta, de festejo. ¿Cuándo peleamos con lo que está dentro de nuestra familia? De rodillas. Estás confundido, eres religioso, eres capaz de orar por la casa de Dios, que está bien, eres capaz de orar por la obra de Dios, que está bien, orar por el pastor, que bien quedo, y si lo hago públicamente, mejor. Ora en tu casa por el pastor. Ora por Angeline. Ora por la obra. Dice que muchos lo hacen públicamente para ser vistos y ser vistos por hombres. Pero hay un premio que viene de lo alto, porque Dios ve los secretos. Y la fidelidad y la honra
y ser un soldado, un defensor de la obra de Cristo no está en la boca, está en los hechos. Y eso no se muestra delante, eso se hace detrás, como David podía haber matado a Saúl. ¿Y qué dijo? Líbreme de mí de tocar a un ungido del Señor. Pero si soy capaz de hacer esas cosas, ¿por qué no soy capaz de interceder por mi casa, por mi familia, por los demonios que tiene mi hijo? Si yo he venido aquí a prepararme, yo he venido aquí a estudiar, he venido a coger conocimiento, pero todavía no me he hincado rodillas a decirle al Espíritu que vive y mora en mi familia, fuera de aquí, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Los apóstoles decían, en el nombre de Cristo Jesús, fuera, en el nombre de Cristo Jesús. Y Cristo Jesús todavía se enoja con mucho. Y tú sabes que Cristo Jesús camina con nosotros, ¿no? Cuando estaba con los discípulos en la barca y Jesús dormía y se levantan tempestades en nuestra vida, ¿cuántas veces se han levantado tempestades en nuestra familia, a nuestro alrededor? Y volvemos a acudir a Jesús y Jesús nos dice, ¿me llamas rabí? Sí. ¿Me llamas maestro? Sí. Pues tú eres el peor alumno del mundo. Se enojó, ¿hasta cuánto tiempo voy a tener que estar entre ustedes? Le habló a esas tempestades y se callaron y se calmaron. Entonces el Señor descendió, se revistió de su gloria para hacer discípulos, para hacer enviados, para personas que desciendan el reino de los cielos aquí en la tierra, que ejercen la palabra. Yo no me imagino a Noé, Jesús, construye tú la barca, construye tú la barca, construye tú la barca. No veo a Abraham, no, sal tú de tu casa, de tu parentela, porque con mamá y papá estoy más a gusto. Hazlo tú, no. Todo lo espiritual se tiene que materializar en una cruz en el creyente. Por eso dice la Escritura, coge tu cruz, niégate y sígueme. En esta armadura de Dios vemos los parámetros que hemos visto en Josué. Vemos que la conquista de Jericó se hizo ¿cómo? Se hizo por fe. Se hizo por utilizar las herramientas de arriba y no las herramientas de abajo. Mira que Josué fue un gran guerrero, ¿verdad? Que ¿dónde estaba Moisés? En el monte, que estaba con las manos levantadas, orando, intercediendo. ¿Y cómo estaba Josué? Con los filisteos mordiéndole las orejas. Pero cuando entraron a Canaán, a la tierra prometida, el Señor le dijo, tienes que hacer esto así, así. Y Josué le dijo, a tus órdenes, mi Señor. No se saltó ni una coma. Porque Josué aprendió que con lo de arriba todo es una bendición y una victoria. Tenemos que morir al yo y vivir en las muestras del poder de Dios en nuestras vidas. Que ya no se nos vea más a nosotros, sino Cristo Jesús en nosotros. Es muy importante para que Dios muestre sus planes en nuestra vida, estar muy conectados a las zonas de arriba. Veo la palabra de Dios que muchos conocieron mucha gloria de Dios, muchas columnas, mucha nube de testigos, mi ropa no se desgastaba, mis sandalias tampoco, estoy viviendo en una esfera espiritual, pero sin embargo la dureza de mi corazón me hizo quedarme a medio camino. Hay un medio camino todavía, ¿eh? Los que tienen que quedarse a que se les limpie la ropa. Eso es porque han sido duros, han creído, pero en un tiempo se han ido enfriando. Han aceptado al Señor,
pero no estaban obrando como el Señor quería. La armadura de Dios, en Efesios 6, 18, dice: la armadura de Dios, por lo demás, hermanos míos, fortaleceros en el Señor y en el poder de su fuerza. En el poder de su... ¿De la mía? ¿De la tuya? ¿El poder de quién? De su fuerza. Por eso cuando tú estés orando, cuando tú estés callando tempestades, no vayas a tu hijo, a tu hija, o vayas a cualquier tipo de problema en tu nombre, en el nombre de Jesús, donde están sujetas todas las cosas. Vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra la asechanza del enemigo. Esto nos indica que solo es posible mantenernos firmes si utilizamos estas vestiduras, estas herramientas. Si no utilizas herramientas de lo alto, no me digas que estás firme, porque aquí lo dice claro. Para que podamos estar firmes, tenemos que tener la armadura de lo alto. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Lo que te he dicho antes, no valen para nada tus herramientas naturales. Aquí valen las espirituales. En otro tiempo eras engañado, pero cuando Jesús te abrió los ojos, no vengas al reino de Dios trayendo cosas viejas, porque aquí no vale. Aquí el Señor te hizo una nueva criatura. ¿Te hizo una nueva criatura? A mí me hizo una nueva criatura. ¿Derramó en ti un vino nuevo? Porque de Jesús, de ningún sacerdocio se habló antes de Jesús. No hay ninguno como el de Jesús, de nada tocante a Él. Tiene un odre nuevo, un vino nuevo, y el odre no se puede echar a perder. Si el odre se echa a perder, es porque el odre sigue con sus cosas viejas. Y a lo mejor es nacido de nuevo, pero coge la palabra del otro. Y en vez de echar un vino nuevo, echa un vino viejo. Y cuando fermenta, lo nuevo y lo viejo se echa a perder. Y el Señor no está llamado a pérdida. El Señor, mi Jesús, siempre gana. Yo no jugaría las cartas con Él nunca. Siempre gana. Mi Jesús no pierde. No juegues un partido con Él, porque como sea del Betis, gana el Betis. Como sea del Sevilla, gana el Sevilla. Como sea del Madrid, es del Madrid. Como sea del Barcelona, gana. Ponte en donde esté Jesús y vas a ganar siempre. Amén. ¿Operamos en la zona celeste? Si no operamos en la zona celeste, no vamos a disipar bien al enemigo. Vamos a seguir viendo lo natural y no vamos a poder discernir cuando veo un conflicto. En vez de ya, antes de acercarme al conflicto, estar orando, intercediendo, ¿ves? Estoy en lo natural. Pero antes de acercarme porque la lucha no es contra carne ni sangre, sino tiro de la herramienta arriba. Padre, mira la situación, mira lo que está sucediendo, toma tú el control de esta situación, pon herramientas en mi vida, pon palabras en mi boca para poder ser ese hombre o esa mujer que tú quieres que seamos. Desciéndolo de arriba, porque nosotros fuera de la vid no podemos hacer nada. Y a veces cuando llega el momento no tiro de la fe. Quiero estar en fe cuando estoy sentado en una silla en una iglesia. Pero después obrar en fe nos cuesta. Y la fe es probada como el oro. Al Señor no le cuentes tú luego que estuviste todos los días en la iglesia. Al Señor le vas a contar lo que hiciste después de la iglesia. Rabí, maestro, sin nada de lo que te enseñé hiciste. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado
todo, estad firmes, estad pues firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzaos los pies con el presto del evangelio de la paz, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apargar todos los dardos de fuego del maligno y tomar el yelmo de la salvación, que gozo la salvación, y la espada del Espíritu, que es bueno tener palabra del Señor en mi vida, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración, súplica en el Espíritu, no en lo natural, en el Espíritu, velando en todo, velo en mi casa, no velo, velando en todo, perseverancia, súplica por todos los santos. Si nada más que me oras aquí, ¿qué perseverancia tienes tú? Me hace mucha gracia los martes, cuando se pone el tablero, ¿verdad?, de oración e intercesión. Es un momento de interceder por la obra de Dios, por los intereses de papá. Pues todavía venimos a la obra de Dios a pedirle por mí el tiempo que es para Dios, para sus cosas, para su obra. Todavía, Señor, mi casa, mi deuda, mi factura. Fíjate la desnudez tan grande como es. Porque esa persona está declarando que no tiene intimidad en su casa, que no ora, que viene aquí, eso es religiosidad. Aquí se viene un momento, un tiempo de petición especial, ¿verdad? Todo el mundo tenemos a alguien enfermo, malo, ¿verdad? Que bueno es ponerlo en la iglesia, los ancianos de la iglesia, para que oren. Es bíblico. Pero a veces me saltan por allí, por allí, por allí. Lo sueltan todo aquí, se van y en su casa están callados. No es así. Lo que hablamos al principio, incluye la obediencia a la palabra, la guía del Espíritu Santo, la oración, la fe, la adoración, la renovación de la mente. Cuando hacemos todo eso, nos estamos revistiendo de Dios. Permite a Dios que te exhorte y te empuje. Si te duele la palabra, qué bueno es que digan ¡ay! Porque ese Jesús no viene a dañar, viene a construir. Lo que pasa es que a veces hay que meter el martillo sin ser en las vidas, ¿eh? Yo a veces en mi trabajo soy muy... Pero qué bueno que pueda hablar con ellos. Mi situación no es dañarte, te lo aseguro. Gracias a Dios tu sueldo hoy no me pesa, te podría mantener. Lo que me pesa es tu estado y no lo voy a permitir en nombre de Jesús. Tú te alistas, tú te formas y tú vas a mostrar la gloria de Dios, aunque tengas que meter martillo sin en tu vida. Ahora, ¿cómo nos vestimos? Tenemos armadura del cielo, tenemos armadura de lo alto. ¿Qué armadura tenemos? ¿Cómo operamos nosotros nuestra vida? 1 Samuel 17, 38 al 39. Y Saúl vistió a David con sus propias ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y lo armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto. Díselo a este mundo: yo no puedo andar con esto. Yo ya no milito en lo natural. Yo no puedo andar con esto. Yo no puedo ganar nada con este peso. Por eso dice la palabra, venía a mí los cargados y cansados y yo a descansar no puedo. Dígame, amado. 1 Samuel 17, del 38 al 39. Ahí vamos a ver cómo David rechaza la armadura de un hombre primeramente que había sido desechado. ¿Por quién? Por Dios. ¿Y por qué fue desechado por Dios?
por desobediente, porque hacer las cosas como él pensaba o creía, en vez de hacer las cosas como Dios creía. Quítate esas ropas de lo alto. Ten cuidado. Hay ángeles y hay ángeles caídos. David se aplicó la palabra a él, pero él, aunque era ungido, era desechado por Dios. Ten cuidado a quien te habla. Es que yo soy el mejor evangelista del mundo, es que yo soy el apóstol. He visto tantos grandes títulos y tantos grandes títulos despreciados por Dios, que gracias a Dios le doy por esa escuela. Porque reconociste lo que no era mío. ¿No dice eso en Apocalipsis, en una de las iglesias? Todo lo que dice Señor, Señor, ¿de quién era la armadura? ¿La que le pusieron a David? ¿De Dios o de Saúl? ¿Y Saúl qué representa? Ahora vamos a ver la armadura de David en 1 de Samuel 17, del 33 al 47. Y dijo Saúl a David: no podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras de él y lo hería y lo libraba de la boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano a la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese un león, fuese un oso, tu siervo lo mataba. Y ese filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército de Dios viviente. Añadió David a Dios, que me ha liberado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de ese filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Dios esté contigo. Herramienta de arriba, armadura de arriba, que no eran visibles al exterior de los miles de soldados que estaban allí ya derrotados y vencidos en su corazón. Ninguno salía a derrotar a ese incircunciso. Entonces, cuando yo veo un gigante tan grande, mi problema es tan gigante, tan tremendo, no puedo tirar de mi propia fuerza, de mi propia armadura, sino tengo que tirar de la fuerza de Cristo antes de confrontar aquel problema, porque ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Ya sé con quién milito, que no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades que me quieren hacer torbar, mandarme fuegos encendidos, y necesito ese escudo que no es visible. Pero David sí lo vio. Todos los dardos de esos enemigos cayeron en ese pueblo de Israel. Todos estaban ahí agachaditos, argoleados. Pero a David no le afectó esos dardos. ¿Y por qué no le afectó esos dardos? Porque andaba en una esfera y una esfera espiritual. Y veía cosas que ellos no veían. Por eso papá, como a ti y como a mí, no nos conoció teniendo un reinado. Nos conoció en un campo, en un sitio lejano. Nos conoció cuando estábamos en el vientre de nuestra madre. Nos reconoció aquel día que clamamos al Señor y nos predestinó.
No pierdas esa armadura. El enemigo empieza a descenderte para abajo y cuando te das cuenta estás militando como a ellos. Y Jesús dijo, cuando lo quisieron poner por diablo, dijo, si yo fuera, un reino no puede ser dividido en sí mismo. Si no, perverecería, moriría. Si yo fuera hecho de fuera demonio, ¿por qué puedo echar fuera demonios? Porque no soy de ellos. Pero esa misma palabra, mírala también al revés. ¿El enemigo a quién quiere matar? ¿A sus demonios? A los que llevan en el tintel, la frente, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. A ellos quiere condenarlos. A ellos sí quiere seguir levantando un decreto. Veo tantas vidas y en prisiones gente que se suicida. ¿Qué puso el enemigo en su mente, en su corazón? Que ya la vida se acaba, que ya no puedo más, por un momento, por un problema, por una circunstancia, por un bache. ¿Qué te hizo ver como aquel pueblo de Israel, un gigante muy grande que no podías vencerlo? Cuando conozcas el amor de Dios, echarás fuera todo temor. Y eso te perfeccionará y podrás vencer en el nombre de nuestro Señor Jesús. ¿Qué cogió David para vencer? Dice que echó mano a su cayado. ¿Qué echa mano a su cayado? Echa mano a la autoridad que Dios te ha dado, al reino donde tú has sido llamado. O tu reino de este mundo. No de este mundo. La identidad que Dios te ha dado de este mundo ya no es de este mundo. Tienes ya un nombre nuevo, incluso. Cogió sus 5 piedras y cogió su honda. Y la lanzó. Y yo para que entremos en esa forma, te voy a leer el Salmo 23, pero quiero que tú abraces una piedra ahí. Una piedra es una palabra. Y tú la digas, esta la agarro yo. Esta va a ser para mi gigante. Esta va a ser para el día de mi aflicción. Eso es tirar de la herramienta de lo alto, que es la palabra del Señor que causa vida en nosotros y vence a nuestros enemigos. Entonces yo ya voy a coger mi cayado, ya no voy a leer en lo natural, no voy a leer en lo espiritual y voy a decir, esta palabra es mía, para mi día malo. En mi día malo, cuando venga ese problema, cuando venga ese gigante, esta palabra se la voy a lanzar. Amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Quién la agarró? Porque hay que agarrarla, no te va a faltar nada. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastorará. ¿Quién la agarró? ¿Quién te guía? ¿Quién te pastorea? Agarra esa palabra cuando vengan los dardos del enemigo. Confortarás mi alma y me guiará por senda de justicia, por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Cuando yo vivo en las zonas espirituales ya no me hundo. Mi vida no va al Seol, mi alma no se deprime, sino que Él la agarra y me levanta y me influye aliento. Esta palabra es para mí. Y si la has cogido tú, compártela con el hermano, con la hermana. Que verá cómo esa piedra le va a valer para tirarla a la frente de aquellos enemigos que nos quieren estorbar y nos quieren derribar.
Enderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Qué viviré yo en la zona celeste para que yo sienta el gozo de la salvación? ¿Tú sabes que cuando sientes el gozo de la salvación, dice las Escrituras que es el yelmo? Pero si a veces ve los cristianos derrotados, que el yelmo de salvación, tienen la cabeza al descubierto. El gozo de la salvación. Quizás esté viviendo un mal momento, quizás me estén criticando mis hermanos como pasaron a grandes hombres de Dios, como le pasó a David. Tú no puedes, tú no esto, tú no lo otro. Pero ustedes no lleváis yelmo. Si estoy aquí porque mi Padre tiene algo que hacer conmigo. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré toda mi vida. Agarra esa piedra. Agárrala. ¿Estamos ahora utilizando la estrategia del cielo? Pablo decía en Gálatas 6:17, de aquí en adelante nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas de nuestro Señor Jesús. Yo en mi momento de debilidad no estabas tú, y tiré de la fe. Cuando mi padre y mi madre me abandonaron, ahí estuvo el Señor y yo creí en Él. Cuando tuve que salir de mi casa, de mi parentela a la tierra que yo te mostraré, no estabas tú. Estaba la intimidad que yo tenía con el Señor. Noé utilizó estrategias del cielo. Lo criticaron. Nadie creía. Vino el diluvio. Pero a que Noé no solamente construyó ahí arriba, sino construyó para que se salvara él y su casa. Construye tú. Porque solo por la fe produce obra. Si yo veo que tú me dices que tienes fe y no produce obra, tu fe es un cuento chino. La fe de Dios produce obra. La fe de Abraham. La multiplicación, ¿verdad?, de las estrellas. Como tú ves, puedes contar las estrellas, puedes contar, así haré tu descendencia. Hoy por esa fe, muchos estamos aquí, por el Padre de la fe. Ellos no solo hablaban, tenían las marcas. Noé con su martillo y sus puntillas. Marcas de lo que Dios le mostraba, él lo caminaba. Marcas. Jacob, perseguido por Esaú, por desear lo de arriba, más que su hermano, deseamos lo de arriba. Cuando tú deseas lo de arriba, aunque te vendan, has visto antes que era el primogénito, ¿verdad? Pero como el Señor no se anda con costumbre, se anda con corazones. Y quiso romper todo eso. ¿Por qué se agarró a su hermano al dar nacer? ¿Por qué la profecía decía? Porque el Señor ya va por adelantado de los que desean las cosas de arriba y de los que no las desean. Y es recostando y huyendo, me da igual que estés huyendo, me da igual tu problema. Dios nunca te ha desamparado. Y en tu problema vas a ver cómo descienden ángeles del cielo. Terribles cosas estas, ¿verdad? En Betel, ¿verdad? Terribles cosas estas.
que ven mis ojos, cómo bajan y suben, cómo siento revelaciones en mis circunstancias, en mis problemas. Dios no me ha desamparado. Solo vas a poder luchar con el ángel para recibir el nombre nuevo, para recibir cuando te esfuerzas en buscarlo. No te voy a soltar, esa palabra muchas veces la impactaba en mi vida, en mi habitación. No te voy a soltar hasta que tú no me bendigas. Porque yo me hablaban de Cristo Jesús y me hablaban de cosas que había vivido el otro, pero yo en mi habitación le decía, no te voy a soltar hasta que yo no viva las mías. Hasta que tú no me cambies el nombre, hasta que tú no me cambies el corazón, hasta que tú no te manifiestes en mi vida. Y hoy puedo dar gracias al Señor. Yo no sé tú. José, vendido por sus hermanos, esclavo, traicionado. Sueños reveladores, aún en las circunstancias, esas espigas se inclinarán y más envidia de los hermanos. 11 estrellas, el sol y la luna se inclinarán. Todo era el contrario. Unos vivían en las zonas naturales, él vivía en las zonas espirituales. Unos eran envidiosos y él no quería engrandecerse sus hermanos, sino que Dios traía un plan de salvación para esa casa, para esa nación. Menos mal que había un padre allí. Un padre ya con el nombre transformado Israel, que dice que meditaba en su corazón lo que su hijo estaba hablando. Algo se iba a manifestar poderosamente. Tú no te preocupes si hay estorbo en tu camino, son procesos de la vida, son procesos de Dios para sacar lo mejor de ti. Yo recuerdo una historia había una rosa. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido a veces como José, como Noé, que Dios nos ha revelado algo pero los demás no lo ven? Después ha sucedido, ¿verdad? ¿Cuántos nos hemos sentido traicionados? ¿Cuántos nos hemos sentido que hermanos en la fe, en nuestra casa, no han tenido envidia? Y tú nunca has mirado, nunca te has sentido superior a ellos. Es más, te duele que hablan de ti por detrás, cuando tú te das en todo. ¿Cuántos han sentido eso? Tú no te preocupes. Aquella rosa estaba con un sapo y siempre se quejaba del sapo. Y siempre se quejaba del sapo. Y el sapo, venga, quita mosquito. Solo los hombres de Dios quitan las influencias espirituales que quieren entrar en su casa. Y venga a quejarse. Y esto no es así. Esto no puede ser. Siempre este hombre está igual. Dios te bendiga, hermano. ¿Y qué pasó luego? Que era, al final, la rosa en su orgullo lo echó y ese sapo caminó muy dolido porque él siempre los veía como rosa. Eres bello, eres bella para Cristo Jesús. Dios tiene grandes cosas que hacer contigo. A los meses el sapo volvió. ¿Y cómo estaba la rosa? Me quedaba un pétalo aquí. Despeluchada. Por creer que se valía de sí mismo. ¿Dónde estuviste? Sapo, yo pensaba que me valía. Fue irte tú y me comieron los bichos. Me comieron los insectos.
Todo obra bien en Cristo Jesús. Todo obra bien para el creyente en Cristo Jesús. La fe es probada como el oro. Dios no da nada si no lleva las marcas de tu Señor Jesucristo encima de ti. La fe es probada como el oro. Dime, me fiel en lo poco y te pondré en lo mucho. Pero a veces retrocedemos porque el hermano me ha mirado malamente, porque la hermana me ha criticado y agarramos esa palabra del enemigo para retroceder en Cristo Jesús. Solo los grandes hombres echan atrás a su espalda esas palabras y le creen al que vino por él, no le cree al hombre. Y siguen avanzando al supremo llamamiento en Cristo Jesús. Y por último vamos a cantar una canción. Vamos a cerrar. Hoy estaba yo estudiando y Dios la puso en mi corazón. Oh, qué alegría, Jesús está aquí, el fuego santo ha comenzado a descender. Oh, qué alegría, Jesús está aquí, el fuego santo ha comenzado a descender. No hay tristeza que aguante, los demonios tienen que salir fuera. El fuego santo cayendo y hacia la iglesia subir. Oh, qué alegría, Jesús está aquí. El fuego santo ha comenzado a descender. Oh, qué alegría, Jesús está aquí. El fuego santo ha comenzado a descender. No hay tristeza que aguante, los demonios tienen que salir. Piensa en aquello que te está haciendo tropezar y dile en esta tarde, en esta noche, con la palabra que has cogido como piedra y lánzasela a la frente y déjalo caer. Mira, David, muchos piensan que mató con su palabra. La palabra fue la acción que hizo caer a su gigante. Pero después se mostró en lo natural cogiendo la espada y cortándole la cabeza. Todo lo que tú vives en el Espíritu, tienes que vivirlo aquí en la tierra. Amén. Dale un gloria a Dios. Santo de tu papá. Te amamos, Señor, te bendecimos. Santo de tu papá. Qué alegría, Jesús está aquí. El fuego santo ha comenzado a descender.